Les saludo en la paz del Señor, queridos hermanos, continuando el estudio del libro de Romanos. Hoy nos toca el capítulo 4 del versículo 1 al 12. El título es El ejemplo de Abraham. Versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Abraham, nuestro padre, revela que la nación de Israel comenzó con él. Abraham se podía gloriar en sí mismo, pero no ante Dios. Se asumió que Abraham tenía buenas obras, que tenía valor ante Dios, y en realidad él tuvo muchas buenas obras. Pero lo sorprendente es descubrir que estas buenas obras no eran base para salvación, sino que eran el resultado de su salvación y el resultado de ser justificado por fe. Versículo 3. Porque dice la escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a un Dios fiel que no puede mentir. El mérito era de Dios. Cuando Abraham creyó, él hizo lo único que un hombre podía hacer, sin llegar a hacer nada. Dios hizo la declaración, la promesa y se encargó de cumplirla. Abraham creyó de corazón que Dios estaba diciendo la verdad y en ello no hubo ningún esfuerzo. La fe de Abraham no consistió en una acción, sino en una actitud. Su corazón deja de mirarse a sí mismo para contemplar a Dios y a su promesa. Esto dejó a Dios en libertad para cumplir su promesa. La fe entonces no fue una acción meritoria de Abraham, ni siquiera un cambio en su carácter y en su naturaleza. Él simplemente creyó que Dios cumpliría lo que había prometido. Versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. La regla general es que un obrero reciba un salario por los servicios que preste. Un hombre trabaja por cierta cantidad de dinero por hora y se le paga cierta suma de dinero por determinado trabajo. Ahora, es obvio que Abraham no era un obrero, porque él no se ganó lo que recibió. Él recibió su salvación de la única otra manera en que podía recibirla, y fue por el favor inmerecido de la gracia de Dios. Y Abraham creyó a Dios. Versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justificó al impío, su fe le está contada por justicia. Fe es la única condición aquí. Es por eso que Dios acepta la fe en lugar de las obras. No hay ningún mérito en la fe, pero es la única manera de recibir lo que Dios ofrece gratuitamente. La fe honra a Dios y asegura la justicia para el hombre. Y Dios acreditó justicia en la cuenta de Abraham, es decir, Dios lo tomó en cuenta, la fe para aceptarle como justo, aunque Abraham no fuese justo. Versículos 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas inquietudes son perdonadas
y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor se inculpa de pecado. Aquí debemos tomar en cuenta que David vivió bajo la ley. Sin embargo, como dijimos antes, Abraham no lo hizo, porque en la época del patriarca, esta no había sido aún dada. El sistema mosaico no se implantaría hasta 400 años después. Dijimos que David sí vivía bajo la ley, pero David nunca podía haber sido salvo bajo la ley. Por consiguiente, David describió la bendición de que Dios reconociera la justicia sin obras, porque David no tenía buenas obras. Las obras que él tenía eran malas. Por lo tanto, la justicia tenía que estar completamente separado de las obras. Tenía que venir bajo un principio enteramente diferente. Versículo 9 al 10. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Como pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Vemos que el argumento vuelve a Abraham para ilustrar que la justificación es universal, ya que David había hablado de la alegría del hombre que viviendo bajo la ley había sido perdonada. La respuesta del judío habría sido que David estaba circuncidado y que solo los circuncidados podrían disfrutar de esa satisfacción. Por tal motivo, Pablo recurrió a Abraham para demostrar que el patriarca fue justificado antes de la llegada de la ley y antes de que él mismo fuese circuncidado. Dios le había hecho una promesa a Abraham y él creyó que Dios la cumpliría mucho antes de que se hubiera efectuado un acuerdo, salvo lo que Dios había dicho que haría, y Abraham creyó en la palabra de Dios. Versículo 11 y 12. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contado por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Nosotros los cristianos somos hijos de la fe. Así Abraham es nuestro padre espiritual de todos los creyentes que caminan siguiendo el ejemplo de su fe, obedientes. El sello del Espíritu Santo es nuestra santificación, haciéndonos nuevas criaturas. Es la evidencia interna de la justicia de la fe. Es palabra de Dios. Les invito a seguir escuchando esta hermosa palabra, este hermoso estudio, para podernos glorificar y dar gracias a Dios por todo lo que Él nos da y nos sigue dando. El amor de Dios es grande hoy y siempre. Amas a ese Dios que nunca te abandona. Dios los bendiga. Muy buenas